Invitarlos a ir a la palabra de Dios, primero a los Corintios capítulo 13, para continuar con nuestra serie de sermones en esta carta que ha sido tan desafiante, pero al mismo tiempo una fuente de edificación muy importante para nosotros. Primero a los Corintios capítulo 13. Y voy a leer, hermanos, para ustedes la palabra del Señor. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, creo que no habría ningún problema si ustedes siguen allí en Reina y Valera. Y voy a leer los versículos del 1, al versículo 13, que es básicamente lo que acabamos de cantar ahorita. Y esto, hermanos, es la palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra y la predicación en esta mañana. Amante y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio y el gozo de poder abrir tu palabra desde este púlpito otra vez. Pero gracias aún, Señor, por la iglesia que tú has reunido en este lugar para adorarte y exaltarte y para ahora ser edificada por medio de la predicación. Señor, cuánto quisiéramos, Padre, poder ver lo que tú tienes para nosotros en este texto y esta amable exhortación a nosotros servir y poner nuestros dones en ejercicio los unos para con los otros en amor, Señor, y no buscando promover nuestro propio reino y mucho menos buscando, Señor, una gloria personal. Señor, oramos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones mientras tu palabra es expuesta y que ese mismo Espíritu produzca en nosotros el deseo de vivir para tu gloria conforme a lo que tú nos demandas. Trae convicción de pecado y también arrepentimiento, pero ruego para que también mientras tu palabra es predicada, tú puedas salvar si es que hay alguien aquí que todavía no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un texto fuera de contexto es un pretexto, se lo saben, ¿verdad? Y muy seguramente habrás escuchado esa expresión para referirse
al hecho de tomar un texto de las Escrituras de manera aislada para hacer una doctrina o para justificar prácticas que no tienen que ver con la intención original del autor al escribir el pasaje. Y aunque es cierto que en algunos casos nosotros podemos extrapolar el significado de ciertas verdades y conectarlas con otras de las Escrituras yendo de un texto a otro, el pasaje que nosotros hemos leído y que vamos a considerar en la mañana de hoy ha sido uno de esos pasajes víctimas de este mal. Y muchos matrimonios han sido amenizados con 1 Corintios 13, muchos noviazgos se han consolidado con 1 Corintios 13, muchos anillos de compromiso se han entregado amparados en 1 Corintios 13. Y es verdad, hermanos, que es un texto que nos provee algunas verdades que son universales al respecto del amor, pero no podemos perder de vista cuál es el propósito del autor y qué es lo que Pablo viene hablando a lo largo de toda la carta. Estas palabras son preciosas para dedicarle a la esposa y a la novia, pero Pablo no lo está haciendo con esa intención. Él está hablando del uso de los dones espirituales y cómo eran mal administrados por una iglesia que tenía serios problemas morales. Así que parece que Pablo llega, en cuanto al problema de los dones espirituales, al meollo del asunto. Ustedes deben ejercer los dones impulsados principalmente por el amor. Después de mostrar en el capítulo 12 la necesidad de usar los dones para promover la unidad y la edificación de la iglesia a través de las diversas expresiones y no la segregación y la división, ahora el apóstol Pablo se enfila para mostrar cuál debe ser la motivación suprema del ejercicio de los dones. Si usted lo quiere ver de otra manera, el capítulo 12 es acerca del propósito y el fin del uso de los dones, el capítulo 13 acerca de la motivación del uso de los dones, y el capítulo 14 que veremos la próxima semana, si el Señor lo permite, es acerca de la regulación y cómo deben administrarse de manera ordenada. Así que al respecto de esa motivación, lo que dice el apóstol Pablo es que el ejercicio de los dones debe estar gobernado esencialmente por el amor. Y este amor no es un amor sentimental o emocional, romántico. Y eso es importante aclararlo, especialmente en esta época tan melancólica y, como dirían algunos, tan gobernada por el imperio de las emociones. Este amor al que se refiere Pablo es un amor que proviene de Dios, es el amor divino y que tiene las marcas sacrificiales del Evangelio. Así que el argumento de Pablo en este capítulo 13 que hemos leído es más o menos sencillo de seguir. Así, los que están preocupados por ejercer los dones espectaculares de profecía y hablar en lengua y hasta repartir lo que no tienen a otros para mostrarse como superiores espiritualmente, deben entender que si tales dones no están motivados por un amor genuino, entonces carecen de valor y no son de provecho para el cuerpo de Cristo y tampoco van a promover la gloria de Dios. Ese es el argumento de Pablo en este capítulo. Y nosotros lo vamos a desarrollar en este sermón a la luz de los siguientes 3 puntos. El primero, la necesidad del amor para el uso de los dones, versículos 1 al 3. El segundo, las características del amor en el uso de los dones, versículos 4 al 7. Y el tercero, la permanencia del amor y el uso de los dones, versículos 8 al 13. Así que vamos a seguir esa estructura en esta mañana. Y miren nuestro primer encabezado. Pablo parece que plantea una tesis aquí. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena. Si hablara profecías, pero no tengo amor, eso no aprovecha. Si yo repartiera todo lo que tengo, pero no tengo amor, eso de nada sirve. Pablo inicia el desarrollo de esta idea en una conexión directa con el capítulo anterior. Miren cómo termina el versículo 12. Deseen ardientemente los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Yo les muestro un camino más excelente. Es decir, el camino de la búsqueda de los dones solo para verse como más espirituales y superiores a otros va a producir división y va a traer desgracia a la iglesia.
pero hay un camino mejor, excelente, y yo se los quiero enseñar. Y eso es lo que Pablo conecta ahora en el versículo 13. Dicho camino es descrito en los versículos 1 al 3. Y este capítulo, como vimos, es la base principal del desarrollo de todo el argumento. Y él se concentra en presentar el ejercicio superlativo o exagerado de ciertos dones y cómo, incluso por muy superlativo que llegue a ser, si no tiene amor, de nada sirve. Y él emplea para su ejemplo 4 dones en particular, tal vez los más nombrados o los más perseguidos o los más problemáticos en el contexto de la iglesia de los Corintios, pero el principio aplica exactamente para todos los dones mencionados en el capítulo 12 y para todos los dones que nosotros encontramos en la Biblia, solo que Pablo no se iba a extender allí, ¿verdad?, a justificar cada uno de esos dones. Y miren cómo dice él: si yo hablase lenguas humanas o incluso si fueran angélicas, pero no tengo amor, eso es inoficioso. Si yo tuviera profecía e incluso llegase a entender los más profundos misterios de la humanidad y conocerlo todo y no tengo amor, nada soy. Si yo tuviera el don de fe e incluso trasladara los montes al mar, pero no tengo amor, nada soy. Y si tuviera el don de repartir con liberalidad, de dar, hasta el punto que entregara mi vida para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Como ven mis hermanos, es posible morir y entregar su vida para ser quemado sin amor. Es increíble. Y Pablo dice, de nada aprovecha. Vemos que el punto de Pablo aquí es este: no importa qué tan espectacular sea el don, sin amor, esos dones no tienen ningún provecho más que precisamente eso, el espectáculo o la autopromoción. Y tal era el problema de la iglesia de Corinto. Y yo quiero que notemos varios aspectos interpretativos en este pasaje. El primero, algunos usan este texto para decir que las lenguas habladas por el Espíritu son un lenguaje angelical, basados en el versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, entonces algunos dicen, mira, está claro allí en ese pasaje que uno puede hablar lenguas que no se entienden en este mundo, sino que la entienden solamente los ángeles. Sin embargo, no es eso lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje no está diciendo que existen lenguas humanas y que existe un lenguaje angelical que hablan aquellos que usan algún balbuceo extraño. Si seguimos la lógica del apóstol y miren la de abajo hacia arriba, él lo que está poniendo es un contraste entre un don y la exageración de ese don. Él dice, si yo diera todo lo que tengo, ese es el don, incluso mi cuerpo para ser quemado, eso es una exageración. Si yo tuviese profecía, el don, o incluso tuviera el entendimiento de todas las cosas del mundo, es la exageración. Si yo tuviera fe e incluso moviera las montañas al mar, hermano, nadie puede pararse frente al Siruma así y esperar que el Siruma se mueva al mar. Obviamente es una exageración. Si yo tengo esto hasta el punto más alto que te puedas imaginar, sin amor nada sirve. Ahora, si yo hablase en lengua, el don, incluso angélica, la exageración. No es que exista realmente un lenguaje angelical. Es que los de Corinto incluso creían que eran ángeles. Por eso no cuidaban su cuerpo y querían estar teniendo continuas fornicaciones. Por eso querían romper los que estaban unidos en matrimonio, el vínculo conyugal, porque ellos creían que ya eran ángeles. Por eso no creían en la resurrección corporal, porque ya creían que eran ángeles. Por eso ellos creían que estaban en el top de lo top, que no necesitaban que les explicaran nada más, porque ya ellos habían sido glorificados. Y en alguna parte de la carta, el apóstol se refiere a ellos de manera sarcástica y les dice, pues claro, ya están glorificados, ya están completos, ya son perfectos, ustedes no nos necesitan. Así que Pablo está exagerando aquí esto del lenguaje angelical y no está diciendo propiamente que es que todos esos balbuceos extraños sean un lenguaje que solo pueden entender los ángeles. Ese es el primer punto interpretativo que quiero aprovechar para aclarar específicamente en este punto. Pero otro aspecto a considerar es el hecho de que los dones, escuchen esto,
Los dones no son el sello exclusivo de los creyentes, pero el amor sí. Los dones no son el sello exclusivo de los creyentes, pero el amor sí. Cuando Pablo dice que si yo hablase en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe o como un pedazo de hierro que es tocado, la referencia de Pablo en el contexto de los de Corinto eran los instrumentos que podían utilizarse en el culto pagano a sus dioses, el címbalo que retiñe o el llamamiento para la adoración a través del toque del platillo. Específicamente eran elementos de la liturgia de los dioses paganos de Corinto. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es lo siguiente: si ustedes tienen el don de lenguas, nada hay de diferente sin amor a lo que pueden hacer los paganos. Si no hay amor, no hay nada diferente a lo que pueden hacer los paganos. En otras palabras, no importa qué tan espectacular sea el don de lenguas o de profecía o incluso repartir o de fe, eso es algo que un pagano podría imitar, pero el amor no puede imitarlo un pagano. ¿Puede un pagano imitar el hablar en lengua? Hermano, hasta haciendo chistes. ¿Puede un pagano imitar la profecía? Créeme, y hay gente que les paga a ellos y les leen la mano y toda esa cosa. ¿Puede un pagano imitar la fe? Y se lo ponen en camisetas. ¿Puede un pagano repartir con liberalidad? Mi hermano, tú tienes que ver Facebook y Instagram. La moda hoy es dar y grabar lo que das. Aquí estoy, en esta humilde casa, dando todo lo que tengo para que esta gente tenga una vida digna. Así que no son los dones los que diferencian a los creyentes del resto, es el amor. Y esas no son palabras mías, el mismo Señor Jesucristo fue quien dijo, y fue el pasaje que leyó nuestro hermano Freddy: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieren amor los unos con los otros. Mis amados, qué fácil es perder de vista esto. Muy fácil. Nos concentramos tanto, pero tanto en buscar los dones y ejercerlos, lo cual no está mal, pero nos convertimos en una isla y terminamos sirviéndonos a nosotros mismos. El amor es lo que gobierna a un cristiano, no la búsqueda de la espectacularidad. Podemos perder nuestro tiempo mostrando cosas aquí y allá si no hay amor hacia nuestro hermano en lo que hacemos, y especialmente hacia quien servimos. Y eso era real en la iglesia de Corinto, y créame, hermanos, que lo es en la iglesia de hoy en día. Corinto es precisamente la evidencia de que el hecho de que haya espectacularidad de dones no es la señal de que todo está bien y que el Espíritu de Dios está en esa iglesia. Y algunas veces, y muchas veces, he escuchado esa acusación: su iglesia es una iglesia muerta, allí no está el Espíritu, porque allí el Espíritu no se mueve y no hay manifestaciones. Pero ¿quién te dijo a ti que las manifestaciones son la evidencia necesaria del Espíritu? Porque la iglesia de Corinto estaba practicando todos estos dones que evidentemente venían de Dios, pero de manera carnal, no de manera espiritual, motivados por un pecado, no por el amor, buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Y dime tú, ¿eso es espiritual? Por supuesto que no. La presencia del Espíritu es evidente en el fruto que produce, y ese fruto del Espíritu es principalmente amor, según Gálatas capítulo 5. Principalmente. Hermanos, bendito sea Dios por los dones. Alabado sea el Señor por los dones, pero preferimos carecer de ellos que tenerlos para generar divisiones. Vamos a preferir carecer de ellos y arreglárnoslas como podamos mientras llegan, que tenerlos sin amor para generar divisiones, celos, contiendas, envidias, enemistades y pleitos. Pero esto no es algo solo a nivel de iglesia. Es también algo que debe cultivarse a nivel personal, individual.
Y debemos preguntarnos, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que estoy buscando como miembro de esta iglesia? ¿Cómo quiero servir y para qué quiero hacerlo? ¿Cuál es mi prioridad? Si nos encontramos que no estamos amando en forma significativa, no importa lo que estemos haciendo, así sea lo más virtuoso que jamás hayamos podido imaginar, hermanos, eso no está contribuyendo a la gloria de Dios. No funciona, no aprovecha, y esto es algo que se extenderá a la eternidad, y es ahí donde está el peligro. En términos individuales, esto es algo que tiene que ver con la eternidad. Son muchos, dice el Señor en Mateo 7:21, los que aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Pero el Señor les dirá en aquel día, yo no los conozco, apartaos de mí, nunca los conocí. Mis hermanos, déjenme decirles, este es quizá el pasaje más aterrador de todas las Escrituras. Porque se trata de gente que está convencida que en el uso egoísta de sus dones está sirviendo a Dios y está agradando a Dios, pero está completamente fuera de su voluntad. Personas que descansaban en sus dones y su seguridad reposaba en un amor que no existía porque era un amor hacia ellos mismos. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia. Y esa será una sentencia terrible. Hemos hablado entonces mucho del amor, y yo sé que usted está como que el amor, y yo sé que ya usted está que le agarra la mano al hermano que está al lado y lo abraza. Hermano, yo te amo en el amor del Señor. De lo importante que es, de la necesidad del amor, pero ¿cómo se ve ese amor en el ejercicio de una iglesia local? Según lo que Pablo está describiendo aquí, en el contexto del uso de los dones espirituales. Bueno, eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, las características del amor en el uso de los dones. Miren conmigo el versículo 4 al versículo 7, que es básicamente la parte atractiva de este pasaje. El amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pablo pasa aquí a describir cómo se expresa el amor que debe gobernar el uso de los dones dentro de la iglesia. Y es importante aclarar, hermanos, y lo voy a decir con marcado acento, Primera a los Corintios 13 no es una definición de amor. Primera a los Corintios 13 es una descripción práctica de lo que el amor hace o no hace. No es un concepto, son instrucciones. Y a veces tendemos a confundirnos y hasta hablamos, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? Estos tres tipos de amor, el amor filos, el amor eros y el amor ágape. Sin embargo, aunque Pablo aquí está usando la palabra ágape, el punto no está en la palabra, el punto está en lo que se hace amparado en esa palabra. Porque en alguna ocasión esta misma palabra se usó para describir un amor perverso como el de Amnón por Tamar, que la amó, y la palabra es agapeo también, la amó y como decimos aquí, la perjudicó. Era su hermanastra. La mancilló, la dañó. Entonces el punto no está en que es que esta es la palabra que significa amor divino. No, no es una definición. Es una descripción de cosas que Pablo menciona aquí deben estar y otras que no deben estar en el contexto del uso de los dones o, si se prefiere, de una iglesia en comunión. Y en esta descripción Pablo emplea elementos, como mencioné, positivos y otros negativos, seguidos de una conclusión casi poética. Es quizá por eso que algunos eruditos han sugerido que este capítulo 13 es un himno que Pablo introdujo allí, pero no tenemos mucha evidencia en el pasaje para soportar eso, aunque pudo haber sido.
Miren los aspectos positivos de esta descripción. El primero, el amor es paciente y ¿qué más? Y es bondadoso. Y por favor, yo quiero que estén pensando no en términos generales. No saquemos esta descripción de la caja de 1 Corintios 3. Piensen en todo lo que hemos dicho de la iglesia de los Corintios. El amor es paciente y el amor es bondadoso. Ahora miren los aspectos negativos que Pablo menciona. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, es decir, y como muy bellamente lo dice Reina Valera, no guarda rencor. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Aspectos positivos, aspectos negativos. Ahora miren la conclusión poética de Pablo. El amor nunca deja de ser, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén y amén. No sé si lo notaron. Yo sé que ustedes son bien perspicaces. Pero hay varias cosas curiosas aquí. Por ejemplo, hay más aspectos negativos que positivos, ¿cierto? Hay más indicaciones correctivas que indicaciones instructivas. Y eso, por supuesto, coincide con una iglesia tan problemática como la iglesia de los Corintios. Ellos tenían problemas serios de conducta, piénselo bien. Tenían envidias unos con otros y había divisiones entre ellos, capítulo 1. Eran arrogantes acerca de su supuesto conocimiento, capítulo 2. Se jactaban a sí mismos y de su linaje, capítulo 4. Eran toscos en el trato con otros, bruscos y maltratadores con los otros hermanos. Bullying de la época podría ser, capítulo 6. Eran egoístas al preocuparse solo por sí mismos, capítulo 7, y el problema de las relaciones conyugales. Incluso en la cena del Señor, cada uno buscaba su puesto y nadie se estaba preocupando por los otros. Es decir, toda esta descripción del amor está enmarcada en lo que Pablo tiene en la mente, que eran los problemas concretos de la iglesia de Corinto. Eran airosos porque se peleaban entre ellos por asuntos de poca relevancia y se demandaban en los tribunales públicos. Y no conforme con eso, no se perdonaban sus faltas guardando rencores en su corazón. Oh, pero ellos hablaban en lengua. Había profetas entre ellos. ¿Y qué tú te puedes imaginar eso? Yo quiero exagerar satíricamente la situación. Se levanta un profeta hablando en un lenguaje angelical, según ellos, y entonces va donde un hermano y le dice: esta es la palabra de Dios que tengo para ti. Y cuando abre los ojos se da cuenta que no le habla a ese hermano, que está peleado con él porque lo demandó el mes pasado. No, el Señor ya no tiene nada para ti. Voy a buscar otro por aquí. Yo sé, hermano, posiblemente eso no pasó así, pero puede que sí. De verdad, hermano, cuando uno piensa en algo imposible de pasar, probablemente pasaba en la iglesia de los Corintios. Pero así de ridículo se veía el exhibir los dones como algo superlativo cuando ellos no estaban sosteniendo relaciones significativas, amparadas en el amor, y cuando habían pleitos y divisiones y contiendas y celos y todo eso. Hermanos míos, he aquí la evidencia de que el amor no estaba presente en esta iglesia, por lo que sus dones no eran más que un acto hipócrita, que en lugar de promover el reino estaba ensuciando el nombre del evangelio. Y yo sé que tú debes estar pensando en tu matrimonio ahora mismo, ¿cierto? Y como que, pastor, me quemó el pasaje, yo lo iba a usar ahora en el aniversario. Pero vuelve aquí otra vez, a 1 Corintios 13, porque del matrimonio Pablo ya habló en el capítulo 7. Él está hablando
a los que pretendían mostrarse como muy espirituales con sus lenguas extrañas y sus profecías, pero estaban sin amor. Y es inevitable pensar en el Evangelio aquí, mis amados hermanos. Inevitable. Estas cosas que Pablo menciona no se le pueden demandar a una persona que no conoce a Dios. Nadie puede vivir de esta manera si no ha conocido el amor que proviene del Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Algunos incluso presentan a Cristo como el modelo máximo de este amor en el ejercicio de cambiar la palabra amor por Cristo. Y si tú hicieras el ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio interesante, independientemente de qué tan apropiado sea en términos de interpretación. Yo no puedo dejar de ver aquí a mi Salvador. El Evangelio está concentrado allí. Él no buscó su gloria personal. Él nunca hizo nada indebido. Él fue paciente. Él nunca obró con arrogancia. Al contrario, fue manso y humilde de corazón. Nunca se airó pecaminosamente. Nunca tuvo envidia porque era el dueño de todo. Él no fue brusco, sino tierno. Él nunca guardó rencor, sino que perdonó a los que le hirieron y hasta su vida dio por ellos. Mis amados hermanos, el sello del cristianismo es el amor. Y ese amor proviene de Cristo Jesús. Proviene de la gloria del Evangelio. Y si tú tienes a Cristo, tú eres llamado a vivir de esta manera y a reflejar su gracia por encima de todo. Él es el modelo que impulsa esa manera de amar. Si tú tienes algo que Dios te ha dado, mi amado hermano, úsalo para la gloria de Dios. Edifica la iglesia. No promuevas tu reino, no dividas, no contiendas. Si tienes algo que Dios te ha dado, sufre bien. Pasa por alto la ofensa. Da a otros el beneficio de la duda. No obres con malicia. Soporta por amor. Porque esto viene de Dios. Nosotros no podríamos amar así si Él no nos hubiera amado primero. Pero esa es la noticia, mis amados hermanos. Él nos amó primero. Amemos también nosotros, impulsados por ese amor. Mis amados, como vemos aquí, el amor es más que algo emocional. Es más que un saludo efusivo al final del culto, algunas palabras bien construidas. Y yo, hermano, yo soy fan de los abrazos. Ustedes saben que el COVID me perjudicó grandemente en ese sentido. Pero el amor que el Señor nos demanda va más allá, porque incluso estas cosas pueden ser falsificadas. Pregúntele a Judas, que él pudo falsificar hasta un beso. El amor genuino tiene un sello, y ese sello es el sacrificio ligado al Evangelio, el hacer lo que promueva la gloria de Dios y la edificación de otros y evitar lo que estorbe su avance. Habiendo visto entonces la necesidad del amor por encima de los dones en la primera parte, y ahora la manera en que dicho amor se expresa en la iglesia congregada y el ejercicio de los dones, vamos a ver ahora lo que podría ser la cuestión más compleja o el reto más complejo en términos de interpretación en este pasaje, pero yo creo que hay una verdad maravillosa allí, y es cuánto tiempo debe durar dicho amor y cuánto tiempo van a durar esos dones, lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto, la permanencia del amor y el uso de los dones. Versículos 8 al 13. Miren lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Esa es la declaración central de esa porción. El amor es eterno, en otras palabras. Pero si hay dones de profecía, ellos no son eternos. Si hay don de lenguas, va a cesar. Esa palabra es importante. Si hay conocimiento, se va a acabar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ok, Pablo, estamos de acuerdo. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a pasar?
Bueno, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Luego de la frase, el amor nunca deja de ser, que vemos en el versículo 8, con la que Pablo concluye la descripción tan detallada de lo que el amor es y tan gloriosa, él establece ahora un contraste con los dones espirituales. Los dones se acabarán, las profecías, las lenguas y todo lo demás se acabará, pero el amor nunca se acabará. Miren el contraste de Pablo. El amor es eterno. Y la pregunta que surge, como ya lo mencionamos, es ¿cuándo se acabarán? A lo que Pablo responde, cuando llegue lo perfecto. Cuando llegue lo perfecto. Y esto es algo, hermanos, que ha generado cierto debate, por no decir mucho debate, a lo largo de los años. Algunos eruditos, estudiosos y respetuosos estudiosos de las Escrituras han dado vueltas alrededor de esas palabras para tratar de establecer cuándo es que los dones cesarán o qué es lo que significa eso cuando venga lo perfecto. Algunos han sugerido, por un lado, que ese cuando llegue lo perfecto es a lo que se refiere, a lo que se refiere Pablo, tiene que ver con la madurez cristiana. Es decir, que cuando un cristiano sea maduro, entonces los dones cesarán. Tal vez por una referencia a la analogía que dice cuando yo era niño pensaba como niño, pero ahora como adulto ya pienso como adulto. Otros, por su parte, han sugerido algo todavía un poco más intrépido, y es que ese cuando llegue lo perfecto es cuando se cierre el canon, es decir, cuando se complete la revelación de las Escrituras. Entonces, de acuerdo con esta interpretación, los dones se terminarían cuando Juan terminara de escribir el libro de Apocalipsis. Pero en realidad, siendo fieles al pasaje, es muy poco probable que Pablo estuviera teniendo eso en su mente en ese momento. Y es cierto, hermanos míos, que de alguna manera con el último libro escrito de las Escrituras, toda la revelación cesó y ya Dios no está revelando nuevas Escrituras. Eso no significa que todos los dones cesaron, porque finalmente también son dones repartir, hacer misericordia, el presidir, el dirigir, el ser pastor. El argumento de ellos es que los dones espectaculares fueron los que cesaron, pero de nuevo es muy difícil ver una conexión entre este pasaje y esa verdad teológica. Por lo menos es muy difícil que los de Corinto hayan entendido eso. La otra opción, pero antes de ir a eso, estas dos posiciones que acabo de presentar tienen algunos problemas que resolver. Porque, por ejemplo, Pablo asocia lo perfecto con ver cara a cara al Señor. Dice, cuando venga lo perfecto, le veremos cara a cara. Y la verdad es que por muy maduro que estemos en el Señor, todavía no estamos viendo al Señor cara a cara. Y creo que ahí hay una referencia de Pablo a esa visión de Moisés en el monte Sinaí, que era el encuentro definitivo con el Señor. Y por otro lado, por más que el canon se haya cerrado, todavía no podemos ver al Señor cara a cara. De hecho, el texto dice que lo vemos como por un espejo en 2 Corintios 2, no cara a cara. Y a través de ese espejo nos vamos santificando hasta que venga lo perfecto. Pero también el texto dice que cuando venga lo perfecto conoceremos como hemos sido conocidos. Y la verdad es que por muy maduros que seamos, todavía no conocemos todos los misterios, ni conocemos cómo hemos sido conocidos. Es decir, no conocemos como Dios nos ha conocido. Así que eso también representa un desafío para estas dos posiciones. Así que, de acuerdo con el flujo natural del pasaje, lo más probable, ojo que no estoy diciendo que lo que es exacto, lo más probable posible es que lo perfecto se refiera a la segunda venida del Señor Jesucristo. Al segundo retorno del Señor Jesucristo. Donde todo lo corruptible, dice en el capítulo 15, se vestirá de incorruptibilidad. Donde todo lo que nosotros conocemos en parte será completado plenamente. Y donde todo misterio y profecía será cumplida.
y ya no quedará nada pendiente. Así que de acuerdo con esta lógica y en respuesta a la pregunta intrínseca de Pablo, los dones estarán vigentes hasta el segundo regreso del Señor. Ojo, sin que eso necesariamente signifique que deben estar todos en el ejercicio pleno en la misma medida y actividad que estuvieron en la iglesia primera de los apóstoles. O intensidad. Pero de eso nosotros vamos a hablar en el capítulo 14. No voy a concentrarme aquí en esa parte hoy. Entonces, para cerrar su argumento, Pablo establece un segundo contraste. Habiendo aclarado eso, ¿verdad? Pablo establece un segundo contraste ahora. Mírenlo en el versículo 12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El cierre de Pablo, como todos los cierres de argumentos de Pablo, es magistral aquí. En este segundo contraste, Pablo está reafirmando la importancia del ejercicio del amor en los dones espirituales. Miren lo que dice, ahora, es decir, no tanto como en este tiempo, sino ahora bien. Como continuando con la idea, no ahora en este momento, porque finalmente la fe y la esperanza también serán eternas, como veremos. Dice, ahora bien, permanecen la fe y la esperanza y el amor, los tres, pero el mayor de ellos es el amor. La idea de Pablo parece ser esta. La fe y la esperanza son virtudes más importantes que los dones, porque por la fe nos introducimos al Evangelio, y la esperanza nos sostiene en él. Y aunque tanto la fe como la esperanza estarán en la eternidad, el amor incluso está por encima en importancia de estos dos. Entonces es como si Pablo concluyera, si esto es así, es decir, si fe y esperanza están por encima de los dones y amor está por encima de fe y esperanza en importancia, ¿no es el amor más importante que los dones? ¿Ven la lógica de Pablo? Y algo que ustedes deberían perseguir principalmente, y es a eso a lo que algunos llaman argumento de estocada final. Fin de la discusión. Para que nadie se quedara con ganas de seguir discutiendo el asunto, Pablo cierra de esta manera tan magistral. El amor es eterno, los dones no. Y aunque debemos ejercer nuestros dones con diligencia, nunca debemos hacerlo sin amor. Ahora bien, y a manera de conclusión, mis amados hermanos, no deberíamos estar viendo los dones ahora como que están en oposición al amor. Como que o son los dones o es el amor. No. La realidad es que tanto los dones como el amor son la manifestación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios produce como fruto el amor. Y los dones producen por su obra, y el Espíritu produce por su obra los dones. El amor permanecerá para siempre, pero por medio de los dones nosotros podemos entrar a disfrutar de esa plenitud. Tienen funciones complementarias. En su uso correcto dentro de la iglesia, los dones nos capacitan para ser edificados en amor, y esa es la maravilla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Este texto, como ustedes lo pueden ver, no debería ser el punto de encuentro para que las tropas de los ejércitos cesacionistas y continuistas disparen sus cañones. Y para que sea el campo de batalla de una pelea acerca de los que discuten que los dones están vigentes y los dones no están vigentes, porque parece que este texto no se trata principalmente de eso. Este texto es el lugar donde nosotros encontramos la gloriosa expresión de Dios a su iglesia por medio del Espíritu, proveyendo el amor con el cual se sirven mutuamente y los dones con los cuales se edifican conforme a la verdad.
Es el lugar donde vemos a hombres y mujeres pecadores llamados a servirse mutuamente por medio de las capacidades dadas por el Espíritu Santo en amor para promover la gloria de Dios. He allí, mis amados, el sentido mismo del pasaje. Mi hermano que estás aquí y miembro de Iglesia Bíblica Soberana Gracia, tú debes darle gracias a Dios por el Espíritu Santo y por los dones con los que te ha capacitado, con los que te ha equipado. Pero pide para que su fruto sea cada vez más evidente conforme sirves en amor a la iglesia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo quiero servir con lo que tú me has dado, pero yo no quiero perder de vista que lo estoy haciendo para ti y para la edificación de la iglesia. Y amigo que estás aquí sin Cristo Jesús, tal vez tú has visto muchos malos testimonios de personas que decían ser usadas por Dios y personas que decían que tenían el poder de Dios y vivían en pecados evidentes e inmoralidades. Pero yo espero que tú hoy también hayas comprobado que nada nuevo hay debajo del sol. Pero eso no representa la realidad del Evangelio. Mi amigo, ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Porque el Señor nunca, pero nunca ha estado a favor de la hipocresía. Sin embargo, tú no la uses como una excusa para rechazar la iglesia y el Evangelio. La belleza de Cristo está por encima de nuestras debilidades y de los pecados de la iglesia. Y finalmente es a Él a quien nosotros nos sometemos en amor. A Cristo Jesús. Mi amigo, si tan solo pudieras conocer el amor de Cristo, tú podrías vivir en medio de una comunidad de pecadores que están buscando el mismo propósito. Ven a Cristo hoy mismo y conoce su amor y dalo a conocer también a otros, porque ese es el llamado del Evangelio. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de atesorar su palabra. Oremos. Padre, a ti sea toda la gloria por tu palabra, Señor. Porque ella nos alienta, nos alimenta, nos exhorta, nos anima. Pero yo quiero darte gracias especialmente por mostrarnos a Cristo hoy en este pasaje. Y por revelar la gloria del Salvador a través del modelo que nosotros debemos imitar y seguir. De cómo debemos poner nuestras vidas al servicio del Evangelio, de la gloria del Señor. Padre, te quiero dar gracias por ayudarnos a ver en este pasaje la necesidad del amor en todo lo que hacemos. Ya sea, Señor, que sirvamos en cosas grandes o pequeñas, públicas o tal vez más privadas. Permite que el amor nos gobierne para que no caigamos en la tiranía de buscar nuestra propia gloria y promover un reino personal. Ayuda a esta iglesia para que pueda ver el amor como una gran montaña que escalamos a diario y donde tenemos la gran perspectiva de lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros con el amor típico de aquellos que tienen el sello del Espíritu y que son, Señor, el testimonio de tu obra, discípulos de Cristo. Señor, también te quiero pedir por si hay alguien aquí sin Cristo todavía y que tal vez, Señor, informado por malos testimonios o por ver, Señor, cómo se ejercían los dones de manera desordenada y tiránica, su corazón fue herido. Pero yo quiero pedirte, Padre, para que la belleza del Evangelio resplandezca por encima de la fealdad de nuestros pecados y que este que está aquí sin Cristo
o esta persona que está aquí sin Cristo pueda ver a Cristo como glorioso y perfecto y pueda abrazar su amor y su gracia para salvación. Gracias por esta familia amada, Señor. Gracias por Iglesia Bíblica Soberana Gracia, por sus miembros, por los servidores, por los hermanos, Señor, que están compartiendo con nosotros cada domingo. Oh Señor, recibe toda la gloria y la honra por lo que tú haces por medio del Espíritu Santo entre nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos, dándote gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. La gracia y la paz del Señor con ustedes.